¿Me está Fede grabando? Ok. Bueno, arrancamos. Simplemente, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se conectaron y están presentes a la segunda conferencia especial y la primera del día en el marco del workshop sobre transformaciones que estamos llevando a cabo. Hoy vamos a tener esta conferencia especial que a cargo de Kristin Bergholz, que es del Departamento de Geografía de la Universidad de Hamburgo, y de Tomás Palmisano, que es del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Y bueno, su presentación versa sobre la concentración de capital y la diferenciación de clase sobre un estudio de caso del agro pampeano. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Como acaban de escuchar, soy Kristin y hice este trabajo en conjunto con Tomás. Muchas gracias que nos invitaron a este workshop y que lo organizaron. Voy a hacer mi mejor para hablar hoy en español. Si algo no se entiende, no duden en avisarme. Acá tengo mi diccionario. A veces quizás que tengo que buscar alguna palabra. Bueno, sí, el trabajo, bueno, hoy básicamente vamos a presentar un artículo que escribimos juntos, es en inglés, pero es open source, cada quien lo puede bajar, y se llama en inglés La concentración de capital y la diferenciación de clase, un estudio de caso del agro pampeano. Puedes poner la segunda, Tomás. El campo para este artículo lo veníamos haciendo desde hace ya bastantes años. Yo todavía veo la primera slide, Tomás. La cambié, no sé si el resto... No, eso es lo que sí, ahí está. Ahí sí vemos. Ahora sí. Sí, ahí está. Ok, entonces, pero solo... si no le molesta la dejo así y que me parece que va a ser lo más adecuado. Fíjate, creo que tenés que, cuando pones la presentación, primero poner la presentación y después poner compartir pantalla y elegir la ventana de la presentación. Es que hice eso, lo que pasa es que si pongo la presentación no puedo acceder al Meet, digamos, porque me queda en pantalla completa. Ok, bien. Bueno, lo vemos así. Ahí lo estoy viendo. Sí, lo que pasa es que así yo tampoco lo veo muy bien. Voy a ver si yo puedo mostrar la mía. ¿Está bien, Tomás? Dale, sí, dejo de compartir entonces. No, yo creo que no puedo. O sea, se ve... ¿Se ve ahora? Ahí se está presentando. Sí, pero hace lo mismo que hoy. Se ve solo... No, bueno. O sea, ¿no se ve mi presentación? No se ve. Bueno, disculpen, entonces tenemos que ir de vuelta a lo de Tomás. Bien, comparto de vuelta entonces. Bueno, entonces, bueno, el artículo que ven aquí al lado derecha, que se publicó en el Journal of Agrarian Change, tiene una historia. Nosotros hicimos el campo para este artículo allá en el 2016, cuando yo estuve en Argentina para hacer campo también para mi tesis doctoral, que es como un poco más amplio sobre la modernización o el upgrading en cadenas globales de valor. Y yo vine a Argentina para hacer campo, para hacer en mi tesis una crítica de la ideología, el mainstream de la teoría de cadenas globales de valor, que como ya discutieron ayer, me parece no realmente tiene un concepto de valor. Y la crítica que hice, más que todo, es al concepto de upgrading o de la modernización en estas cadenas hacia pasos con más valor agregado, como un concepto o una estrategia general de desarrollo. Y para criticar esto tengo varios capítulos, y este campo que hice con Tomás, que hicimos en conjunto, fue porque el agro argentino para mí es un ejemplo muy, muy bueno para criticar esta noción de upgrading como modo de desarrollo,
porque muchas empresas y asociaciones económicas del agro argentino se presentan a sí mismos como un buen ejemplo de qué pasa si se lleva a cabo el upgrading, y lo ven como una estrategia de desarrollo de ellos mismos. Y un capítulo de mi tesis debería ser ver como un poco más en detalle qué pasa, qué pasa localmente cuando una empresa realmente hace estos pasos, o sea, hace lo que normalmente en esta teoría se conoce como upgrading, y qué pasa localmente con otros actores cuando empresas como la que llamamos en nuestro artículo el agro es exitosa y logra como invertir en diferentes partes de las cadenas globales de valor. Entonces hicimos entrevistas a pequeños productores, a mucha gente que está relacionada en su producción a esta empresa, y lo primero que hicimos fue escribir un artículo para la revista interdisciplinaria de estudios agrarios. Estoy viendo a Diego en este momento. Hola, Diego. Y en este artículo empezamos a analizar nuestros datos desde una perspectiva de qué tan importantes son las relaciones sociales de producción y para la concentración de capital, pero también para la construcción de consenso en el agro. O sea, en este artículo hicimos las dos cosas. Vimos estas relaciones desde el punto de vista de análisis de clase, pero también nos pusimos a ver, o sea, por qué, si hay relaciones de explotación y también digamos, de una empresa grande que logra apropiarse de una parte del valor que otros productores producen, porque todavía como hay nociones de consenso y hegemónicos. Cuando empezamos a escribir el artículo para el Journal of Agrarian Change, eso fue también una cuestión de recortar cosas, porque no teníamos tanto espacio. Entonces fue un proceso de diálogo entre Tomás y yo, que recortar cuál es la cuestión teórica, cuál es el argumento. Entonces ahí sí tomamos un enfoque como mucho más basado en el análisis de clase, en el sentido de que nos preguntamos, o sea, cómo la diferenciación de clase aporta a estrategias de concentración y centralización de la empresa que analizamos. Y entonces, en este caso fue también como un poco una excusa para analizar, o sea, usar lo que hicimos empíricamente para analizar algo teórico. Por eso es un caso de ejemplo que para nosotros también indica cómo se puede quizás analizar este tipo de cosas en otros casos también. La última cosa que quería decir aquí es que para nosotros fue también importante el diálogo entre la teoría marxista de clase y lo empírico, que cuando nos pusimos a analizar nuestros datos, como la idea de realmente tratar de analizarlo desde una perspectiva de análisis de clases se fue desarrollando con el tiempo, y hoy en día, eso fue algo que ayer cuando preparamos esto dijimos, si hoy en día haríamos las mismas entrevistas otra vez, en muchas partes creo que hubiéramos hecho otro tipo de preguntas o otras preguntas más. Entonces es como un ejemplo también para cómo se desarrolló el campo. Y sí, Tomás, no sé si quieres empezar con la parte sobre la concentración. Bueno, agradezco también la invitación y ahí la presentación que hizo Cristín. Un poco también en este diálogo, en esta construcción que fuimos haciendo en nuestro proceso y en nuestro ida y vuelta en la construcción de este artículo y del anterior también, hubo ahí reconozco el mérito de Cristín de volver a las bases. Yo venía trabajando por mi tesis de maestría más con las teorías vinculadas a los regulacionistas franceses, y cuando surgió esta idea de pensar o de repensar la concentración y la centralización en el agro, bueno, Cristín dice, bueno, ¿por qué no volvemos al capital, digamos, que de alguna manera eso estaba explorado desde un inicio en una diferenciación conceptual que tiene
por lo menos en las versiones castellanas, tiene todo un tema porque hay traducciones del Capital donde concentración y centralización se usan como sinónimos indistintos. De hecho, la versión si mal no recuerdo, del siglo XXI, tiene una extensa nota al pie en la cual analizan las distintas ediciones en las cuales se usaron distintamente cuando se tradujo el Capital. Entonces, bueno, decidimos mantener esta diferenciación para pensar la concentración como el acaparamiento de los medios de producción y el control creciente del número de obreros que se producen en paralelo al crecimiento de la acumulación, como una tendencia que se va dando como más paulatinamente, por llamarlo de alguna manera, y mantener la noción de centralización cuando ocurre esta concentración de capitales ya formados, es decir, cuando existe esta idea de capitales que se comen unos a otros, grandes capitales que absorben de manera como una estrategia, digamos, económica y de crecimiento a otros capitales a partir, y un poco eso es también lo que fue apareciendo en el análisis del caso, a partir de múltiples estrategias, ¿no? De múltiples funciones de capital, en este caso, que se van superponiendo y se van articulando para captar la mayor cantidad de plusvalor en las distintas instancias del proceso productivo, ¿no? Ahí después Cristín va a desarrollar un poco más, a diferencia también de lo que fue ese primer texto que les mencionaba Cristín de Riea, de la revista. Lo que teníamos esta vez para este nuevo artículo son los datos del censo, ¿no? El Censo Nacional Agropecuario 2018, tan esperado por quienes trabajamos cuestiones agrarias, que de alguna manera vino a confirmar ciertas tendencias que se daban medio por supuestas en términos cualitativos y por las distintas investigaciones más también cuanti que se venían haciendo, sobre todo después de los 2000, y que terminó confirmando, bueno, que efectivamente se generó un proceso de concentración y centralización muy fuerte de la producción agropecuaria, que se expresa en esta reducción muy grande de la cantidad de explotaciones agropecuarias en la región pampeana, en el orden del 49,4% si se compara el 1988 con 2018, que vendría a ser como de alguna manera el periodo disponible hasta la actualidad de lo que sería como la consolidación y el funcionamiento del modelo del agronegocio, en términos más teóricos. Y la particularidad también que muestra por lo menos esta tabla, después en el artículo pueden leerlo y criticarlo con más detalle, ¿no? Pero que nos muestra también que efectivamente, aun cuando hay dos modelos de desarrollo y en términos de políticas públicas, podemos decir distintos, diferentes, divergentes en términos de un modelo más típicamente neoliberal durante la década de los 90 y post-neoliberal, llamémosle, tras la crisis 2001-2002, las tendencias en términos de lo que ocurre con las explotaciones agropecuarias es muy similar, muy similar en periodos de tiempo relativamente parecidos, que no solo tienen que ver con esta retracción de la cantidad de explotaciones agropecuarias, sino también tiene que ver con que el impacto es diferencial, ¿no? Efectivamente, las explotaciones agropecuarias que más se reducen, que más se contraen, o sea, que menos hay entre los periodos intercensales, son las más pequeñas, y en paralelo, aún habiendo una cantidad, o sea, aún habiendo la mitad de explotaciones agropecuarias en 2018 en comparación a 1988, las que tienen más de 5.000 hectáreas incluso crecen en términos absolutos, ¿no? Entonces eso es como de alguna manera estos números venían a confirmar parte de estos análisis que se venían haciendo. Y lo mismo ocurre cuando uno analiza en esta misma estratificación que proponemos. Después vamos a discutir un poco con respecto a los casos del por qué esta estratificación. Pero básicamente lo mismo ocurre con la cuestión del control de la tierra, ¿no? La tierra que controla las explotaciones agropecuarias va tendiéndose a concentrarse en los estratos superiores, ¿no? de más de 1.000 hectáreas principalmente. La otra tendencia que vienen a confirmar estos datos más cuanti tienen que ver con la expansión del arrendamiento como una forma aún no mayoritaria, y eso también es interesante, ¿no? Porque en ese sentido es importante, creo yo, no jugarle todas las cartas a esa propia interpretación que muchas veces sale desde los apologetas del agronegocio, ¿no? De que la propiedad de la tierra ya no es tan importante. Sigue siendo las explotaciones agropecuarias, la tierra, digamos, el 60% casi sigue siendo controlado en forma de propiedad, y lo mismo funciona para estas grandes empresas, ¿no? Donde la propiedad sigue siendo de alguna manera la plataforma a partir de la cual se disparan o a partir de la cual crecen.
Y finalmente un dato que creo que es como más de color, pero que de alguna manera nos movilizó también a darle como cierta densidad al cruce del análisis de clase con nuestro caso, es la cuestión de que, al igual que lo que había ocurrido en 2002, la cantidad, el censo registra una bajísima cantidad de explotaciones agropecuarias que operan bajo la forma del pool, ¿no? Una forma que en la bibliografía está súper, tiene un rol central para pensar estos cambios o estas transformaciones del agro a partir del agronegocio. Sin embargo, cuando uno va a los datos duros que supondrían el censo, apenas creo que perdón que tengo que correr la pantalla ahí para poder ver los números, apenas un 4%, un 4,6% de las explotaciones totales, digamos, de la región pampeana tienen o declaran haber pertenecido a alguna forma de integración o de asociación contractual, que es la forma en la que el censo releva. Entonces, lo que vemos es y principalmente están vinculadas a la industria del procesamiento industrial. Entonces vemos que hay como una idea interpretativa ahí que tiene que ver con que efectivamente los pools no pueden o no son suficientemente bien relevados a partir de la herramienta censo, eso justamente por su flexibilidad. Y la otra interpretación, que un poco también se explora en el texto, tiene que ver con que efectivamente a veces se nombra como pools formas que después tienen que ver más con estas interacciones que se generan entre las distintas unidades económicas del agro, digamos, en esta articulación o en esta forma de relaciones desiguales que se dan entre los distintos capitales que exploramos en el ejemplo. Ahí, Sí, Cristín, te gracias. paso si querías para seguir. Bueno, entonces quizás para clasificar un poco el trabajo calitativo que hicimos, que para nosotros para nada está pensado como para sustituir explicaciones de la concentración de capital en el agro pampeano, sino aportar algo a la discusión y trabajamos con los trabajos como existentes que desde varios años vienen explicando lo que está pasando allá en el agro pampeano. Yo en mi tesis y también en este artículo que escribimos juntos, los trabajos que más uso y que me parecen como más lógicos usarlos son los trabajos de Diego Fernández sobre como las diferentes tendencias que aportan a la concentración de capital en el agro pampeano, entre ellas tendencias, digamos, entre comillas, normales del desarrollo capitalista, el desarrollo de la productividad, economías de escala y ventajas que tienen empresas grandes como en este desarrollo. Pero también en este contexto la política estatal en diferentes periodos políticos, incluyendo el kirchnerismo, donde, por ejemplo, las retenciones a las exportaciones de soja se cobraron a productores de diferentes tamaños de la misma manera. O también textos muy buenos de Diego y de otra gente explicando cómo la política que venía desde los años 90 obviamente también como aportó a la concentración en el agro pampeano. Otros trabajos que se han concentrado más en cuestiones, por ejemplo, de acumulación por disposición, que no tanto querían explicar qué recientemente estaba pasando en el agro, sino como más a la frontera sojera, digamos, o sea, procesos de disposición en el norte o noroeste de Argentina, como los trabajos de Daniel Cáceres, de Tomás, de Barry Warren y otra gente. Y también hay muchos trabajos de Calagras y Sosa Barotti que trabajan sobre las megacompañías que se venían creciendo también con los pools de siembra en el agro pampeano y con procesos de, no sé si se puede decir así en español, pero como profesionalización, digamos, el mejor rol jugando por gerentes, como un proceso que no todos los productores de todos los tamaños tenían como la capacidad de seguir, pero estos trabajos nos hicieron como de una perspectiva realmente
marxista y nos parecía interesante tratar de ver estos procesos como un poco más desde el enfoque del análisis de clase. Tomás, ¿puedes mostrar la siguiente? Y una de las razones es que lo que sí se muestra es que con este proceso de crecimiento, digamos, de las explotaciones agropecuarias y con crisis de los 90 también, había productores que se tenían que ir del agro, como vimos también en las tablas que Tomás acaba de mostrar, pero algunos de estos actores, algunos fueron reabsorbidos al agro, pero ya no como productores independientes, sino en nuevas formas de dependencia, como dicen Gracia Hernández, por ejemplo, transformados en contratistas o en arrendadores de tierras, perdón. Una cosa que queríamos mostrar es que estas constelaciones, o sea, cuando hay esta forma de contratos entre un contratista que venda un servicio de trabajo, por ejemplo, otra gente que pone su tierra en una asociación y contratos así, estas constelaciones que se llaman trabajo en red muchas veces, no son desarrollos que contradicen la concentración económica, como surgieron algunos estudios como de Roberto Bizan, por ejemplo, que también trabajan con el mainstream de la teoría de cadenas globales de valor y tratan de mostrar estos procesos de así llamado trabajo en red como algo de lo cual todos de alguna manera pueden sacar ventajas. Y para nosotros, la siguiente, Tomás, por favor. Gracias. Y para nosotros, para empezar, ya con nuestro caso, el análisis de clase o la de diferenciación de clases incluye analizar diferentes funciones de capital y también las relaciones de capital con los trabajadores y también con clases intermedias que ocupan un continuo de posiciones sociales entre capital y trabajo, porque, por ejemplo, pueden poseer de algunos medios de producción, pero estando trabajando productivamente ellos mismos todavía. Entonces, pero para volver a la base, que creemos que es importante aclararlo, porque obviamente hay análisis de clase no marxista que tienen como una noción de clase más en términos de estratificación social, por ejemplo. Para nosotros, relaciones de clase, como ya dice la palabra relación, se basa en una definición de relaciones entre capital y trabajo o relaciones explotativas, que se define por una relación en la cual quienes controlan los medios de producción se apropian básicamente de la plusvalía que se produce y el excedente producido siempre es la base de las ganancias capitalistas o fuera directamente apropiado con la plusvalía desde los trabajadores o también si es como una parte de valor que se apropia en la relación entre capitales, por ejemplo, de diferentes tamaños. O también puede participar un capital comercial, eso lo voy a decir en un segundo, en la plusvalía que se produce controlado por el capital productivo. Entonces, más allá, y eso ahora lo vamos a mostrar en el ejemplo, más allá del antagonismo capital-trabajo, hay obviamente siempre con el desarrollo de la productividad, también desarrollos en las relaciones sociales y ambas clases se diferencian internamente y, como acaba de decir, también existen clases intermedias. Bueno, entonces, la primera cosa que estuvimos mirando es que nuestra compañía de caso, el Agro, desarrolló bastantes estrategias de inversión. Como ellos mismos lo llaman, desarrollaron un one-stop shop con diferentes funciones. Como dice ahora abajo en el coso gris,
el presidente de esta empresa, el productor, necesita un ecosistema cada vez más sofisticado, necesita un proveedor de semillas, agroquímicos, en servicio de agricultura, otro servicio financiero y demás. Y después dice, bueno, nosotros queremos ser este ecosistema. Pero desde un punto de vista como analizarlo de sus diferentes funciones de capital, quiere decir que la estrategia que tomaron es una estrategia de diferenciación de funciones de capital, donde obviamente producen plusvalor directamente en la producción, pero también se apropian de valor como capital comercial, capital financiera y también como tenientes de, ahí me falta la palabra, propietarios, terratenientes, gracias, que reciben una renta de la tierra. Entonces, en la producción primaria, el agro, esta compañía sigue produciendo, pero también involucra a otros actores como asociados, como por ejemplo en asociaciones donde, como expliqué antes, una persona pone la tierra, otra persona pone un servicio de trabajo, hay un gerente que maneja todo y al final cada quien recibe una parte de la cosecha. Pero el agro involucra otro tipo de actores solo cuando le conviene a la empresa y cuando las expectativas de beneficios sugieren hacerlo. Cuando lo contrario es el caso, por ejemplo, porque los precios, por ejemplo, de las hojas son tan altas que vale más la pena producir solo y no tenerle que dar una pata a otro actor, vuelven a limitarse a arrendar la tierra de otra gente y no hacer este tipo de asociaciones. Y otra razón por la cual se quedan en la agricultura todavía es porque dicen que es el vínculo más directo con el que está abajo produciendo el grano. Entonces, o sea, para el one-stop shop, para todas las otras funciones de capital que tienen y para sus otros comercios, necesitan tener la relación con otros productores agropecuarios. Bueno, muy brevemente, las inversiones que hace esta empresa, más allá de la producción agraria, como capital productivo, invirtió en la producción de agroquímicos, invierte en servicios, agriculturas, pero también servicios como capital financiero, servicios financieros, hace logística, comercializa los granos, procesa granos y una parte como capital financiero que nos parece importante para el trabajo que hicimos nosotros es que tiene una SGR, que es una sociedad de garantía recíproca que le vende un servicio financiero a los clientes y importantemente, como vamos a demostrar, lo usa también para crear como una relación de dependencia con estos otros productores. Claro, y como esta diversificación de funciones de capital también viene a mano con una diversificación geográfica y también de accionistas. O sea, el agro estaba produciendo no solamente en el agro pampeano, sino había épocas donde produció mucho también en otros países. Y ahí se ve también un proceso de centralización de capital porque creció, entre otras cosas, absorbiendo otras empresas. O sea, compró una empresa grande de agroquímicas, compró un montón de molinos y también compró otras empresas que tienen como el mismo modelo de producción. Y el capital para poder hacer todo esto en parte también se juntó al adquirir una parte, o sea, a diversificar los accionistas y también a atraer capital extrafamiliar. Se fundó una holding, por ejemplo, ahora tiene su sede la holding en Delaware,
donde en entrevistas nos dijeron por cuestiones de impuestos también, que obviamente ahí no se tienen que pagar. Y ahora, hoy en día, más del 75% del total de las acciones ya no es capital de la familia que fundó la empresa, sino ya es capital privado de una empresa de capitales a la cual se vendió. Bueno, yendo un poquitito ahí, bueno, quizá un poco más apurado para dejar el lugar al debate y también, bueno, parte de los detalles están en el artículo. Un poco lo que nos interesaba como explorar como más en fino y aprovechando un poco el material empírico que teníamos, era cómo específicamente se daban estas relaciones entre los distintos, entre el agro y los distintos capitales de otros tamaños y de otras escalas que se interrelacionaban con estas diferentes funciones del capital que expresaba y controlaba la empresa, ¿no? Entonces, a partir de eso hicimos como una pequeña clasificación basada principalmente en una serie de variables, que es la capacidad o incapacidad de reproducirse como capital en gran escala, el empleo de trabajadores y de la mano de obra familiar o propia, y la disponibilidad de capital o de medios de producción, principalmente en términos de control de la tierra, y la posición relativa que tenía esta empresa, esta unidad o este capital con el proceso de concentración y centralización que se expresaba en el agro. Entonces, lo que básicamente tomando otras categorías, principalmente Bernstein, y reconfigurándolas un poco, definimos estas ideas como de productores medianos capitalizados, como aquellos que poseen los medios de producción y no pueden reducir su trabajo propio a funciones de capital, y por lo tanto hay algo del trabajo productivo que continúan haciendo, principalmente tareas de coordinación, ¿no? Y acá hay un tema que fue como una discusión bastante importante que tuvimos en el artículo, y era la idea de cómo sostener un análisis de clase, pero que también permitiera como dar cuenta de estas pequeñas diferencias que se iban dando en la constelación de sujetos que estaban entrevistados. Y después la categoría de petit community, de pequeño productor de commodities, de mercancías, como aquellos que poseen algunos de los medios de producción, pero no utilizan trabajo asalariado y tienen una escala limitada, ¿no? Y a partir de ahí se fueron dando, bueno, el otro gran, o creo yo, uno de las emergentes más interesantes del campo fue el tema de las clases intermedias, principalmente el rol de los managers en la articulación y en el engranaje de alguna manera y la coordinación de todas estas relaciones sociales que de alguna manera redundaban en una mayor capacidad de apropiación de plusvalor del agro. Muchos un poco lo va a contar Cristín, con historias vinculadas a la producción agraria, con alguna forma de producción que mantenían a la par o con el agro, pero con un rol central en esta articulación de las energías sociales, digamos, que terminaban redundando a favor de la empresa. Entonces, un poco esta idea de la relación con los capitales más pequeños, por ahí cuando lean el texto va a generar ahí como una situación, porque efectivamente hablamos siempre en relación a lo que es el agro con sus dimensiones y con su distinta diversidad, e incluso las relaciones que nosotros exploramos eran con algunos gerentes o directivos de empresas que tenían una escala bastante importante de siembra, por ejemplo el Grupo X, que en un momento logró sembrar, había llegado a sembrar más de 10.000 hectáreas en campos arrendados y en campos también usando como plataforma campos familiares, o los de Daniel y Osvaldo, que eran como los casos de productores agrarios con fuerte nivel de capitalización, incluso con algún tipo de diversificación, pero que encontraban en ese vínculo con el agro alguna forma de mantener ciertos beneficios que consideraban mutuos, principalmente en la relación comercial, fundamentalmente, con la comercialización de insumos y la comercialización de granos, y como decía Cristín, dándole un peso muy importante a lo que es la estrategia de la SGR como forma de financiamiento del agro por fuera del sistema bancario, ¿no? En este sentido, bueno, hay ahí una idea también que iba emergiendo en las entrevistas, que había una serie de relaciones y de negocios que se cerraban a favor del agro, que trascendían la ecuación económica, incluso en detrimento, o en condiciones desfavorables a los productores más pequeños, por llamarlo de alguna manera.
Entonces había una cuestión como de fidelización que hacía que en muchos casos la mayoría de estos, o una parte importante de estos productores, y a medida que eran más pequeños, más fuerte era esta relación. Eso también es como algo que aparecía un poco en la lectura más transversal, terminaban comprando, vendiendo principalmente, o usando estas herramientas financieras del agro, aun cuando no les convenía en términos económicos, aun cuando el precio que tenían que pagar era un poco más caro, o el precio que le pagaban por la semilla era un poco más barato. Y entendían que esta idea del dar crédito y de la forma en la que la SGR operaba era una de las principales motivaciones, ¿no? Después, si quieren, lo podemos explorar más, pero bueno, básicamente la SGR como infraestructura financiera tiene como un rol importante en esta, por lo menos cuando nosotros hicimos el trabajo. Y después lo que apareció también, y me parece que es algo que bueno, ya hay varios trabajos, como mencionó Cristín, de Diego, que lo vienen trabajando hace tiempo, esta idea de asentar en los análisis sobre la estructura agraria, que la superficie media de las explotaciones rentables bajo estas técnicas y bajo esta forma específica del modelo del agronegocio se ha transformado y ha crecido mucho. Entonces, lo que por ahí eran grandes explotaciones en otra forma de ver, en otro modelo de desarrollo agrario, por llamarlo de alguna manera, tienen que ser analizadas como muy en profundidad. El caso de Darío para nosotros fue como uno de los más difíciles de caracterizar, porque era su familia, digamos, era propietaria de unas 1.500 hectáreas en ganadería, y que paulatinamente con el avance de la agriculturización, habían ido vendiendo los animales, y si bien había una identificación con el ser productor y con mantener parte de su estructura, había ahí una cuestión de que lo que significaban las siembras en asociación terminaban siendo en realidad una forma de ocultar una relación meramente rentística, ¿no? Y mantenía toda esta cuestión de la obligación, por llamarlo de alguna manera, hacia el agro. Y finalmente, bueno, como les decía, estos ejemplos más de productores aún más pequeños que mantenían escalas de producción muy pequeñas, pero que además eran trabajadores de la empresa en el sentido de prestar algunos servicios, como el caso de Federico, que le vendía servicios de fumigación a la empresa. Paso ahí, Cristín, para cerrar. Medio cerrando por Sí, el tiempo. Trato de hacerlo rápido en español. Bueno, esto ya voy yo en esta slide. Bueno, entonces, o sea, lo que hizo muy claro el management de la empresa fue que obviamente ellos no lo hacen como, aunque eso sea también parte del discurso, que todos eran una gran familia, que lo hacen no simplemente porque son buenos, sino porque beneficia el negocio, ¿no? Que tienen este tipo de relaciones y yo creo que lo que el análisis de clase aquí realmente aporta no es como hacer un análisis de números, o sea, cuánto valor puede sacar el agro de lo que se produce de otros actores, sino que fue muy obvio para nosotros que con la base propietaria bajando, o sea, entre menos propiedad una persona controla o capital controla para poder producir independientemente, más dependiente se hace del agro y más trata de también hacer como estos procesos que Tomás explicó. Y también se hizo muy claro por parte del management de la empresa que especialmente de los clientes pequeños se espera esto también, se espera que hagan una parte de trabajo sin que les pagan, se espera que venden como su mercancía a precios, aunque sean precios peores que en el mercado, y se dice que esto que ahí llaman reciprocidad se considera también, como dice Ana, la gerente, si compararon los insumos y entregaron granos, está bien, y si no es así, obviamente eso puede influir a decisiones futuras. O sea, siempre está ahí como el peligro de si no trabajan al favor de la empresa, el otro año ya no pueden contar con el servicio financiero. Tomás. Bueno, Tomás ya habló un poco de los casos de los gerentes, que más allá de la estructura de dirección de gerentes que meramente asumen funciones de capital, hay también gerentes que trabajan cerca de los clientes, que trabajan en el área,
buscan, por ejemplo, los campos que se pueden arrendar o trabajan en oficinas comerciales y hacen trabajos calificados que son necesarios también para el proceso productivo. Y de hecho, eso es interesante, trabajan para el agro meramente, o sea, no venden su servicio de gerentes a otras empresas, pero no reciben un salario fijo, sino venden un servicio como socios formalmente autónomos. Entonces, es como una flexibilidad de inversiones para el agro, o sea, no tiene riesgo de tener que pagar esos salarios, sino realmente llegan a ser como algo lucrativo. Pero a la vez genera como una impresión de que es una red de socios, o sea, no son meramente trabajadores, sino son socios que comparten el trabajo con la empresa del agro. Y lo que también pasa que reciben formas de pago que tienden a misificar que realmente se trata de una relación laboral, aunque sea laburo calificado, porque también obviamente reciben como otros socios una parte de la cosecha en vez de un... Se congeló Cristín, ¿no? Esperamos un segundo, si no, puedo ir Sí, cerrando. sí, no hay problema. Ahí me avisa que perdió la Sí, conexión, Tomás, si querés así cerrar que y no de sé última, si... se conecte Cristín. Dale, sí, Puede. así podemos conversar un poco. Bueno, Bien. básicamente lo Sí. que planteaba Cristín en relación a los managers era el rol central que tienen en esta atracción Si querés. del sistema y también la forma... Sí, perdón. No, eso, que ¿Te si digo? querías continuar. Sí, ya es para cerrar, digamos, y un poco esta cuestión de la forma en la que se transan y se mistifican, digamos, las relaciones laborales con estos managers, ¿no? Finalmente, el artículo tiene toda una parte vinculada más cuanti, digamos, porque efectivamente eso fue uno de los emergentes que nos salió en el análisis, y es que de alguna manera la parte cualitativa adolecía o sea, básicamente no teníamos un corpus de entrevista con trabajadores directos, digamos, más allá de estos casos donde eran productores que además tenían, por ejemplo, una fumigadora y que le trabajaban de manera de vendiéndole servicios a la empresa. Entonces, bueno, ahí hay todo un desarrollo más cuantitativo y a partir de trabajos, digamos, de revisión bibliográfica, donde efectivamente se abona ahí a la hipótesis del fortalecimiento del trabajo temporal, la flexibilización, la reducción de los costos laborales, y la forma en la cual la gran empresa evita los riesgos. En términos generales, y para cerrar un poco las conclusiones del artículo, se centran en esta capacidad de concentrar y centralizar el capital, que se relaciona de alguna manera a la diferenciación de clases y cómo, a medida que esa diferenciación se va haciendo, a medida que aumenta la distancia, digamos, entre el gran capital y las clases intermedias, esa capacidad de concentración y centralización se hace funciona de manera más aceitada, por llamarlo de alguna manera, y en ese sentido se vincula con que la dependencia y el poder de decisión de otros capitales más pequeños y clases intermedias dependen de esta posición particular que tienen las relaciones sociales con los mecanismos de control directos e indirectos que ejerce el agro, ¿no? Y finalmente, esto que para nosotros fue central al momento de analizar el caso empírico es cómo en este tipo de análisis era muy importante tener en cuenta las distintas formas las distintas funciones del capital y cómo estos distintos puntos de circulación del capital y centralización de los medios de producción se ponían en juego al momento de captar plusvalor. Bueno, eso es todo, perdón por la extensión y los problemas técnicos. No sé si volvió Cristín, no estoy viendo ahí en la pantalla.
Ahí volvió. Sí. No sé si- Sí, perdón, acá en Alemania no tenemos buena conexión de internet. Gracias por seguir hablando, Tomás. Cris, no sé si querías agregar algo más como conclusión o si Yo no querés escuché pasamos nada, pero creo a que Tomás ya dijo a los todo. comentarios. Gracias por la Confianza, confianza. Bueno, muchas gracias Tomás y Cristín por esta presentación, muy interesante. Yo a modo de disparador para dejar espacio a las preguntas de los oyentes, hacer un pequeño comentario y algunas. Me voy a atrever en realidad porque yo esto desconozco y fue todo completamente, no nuevo, bastante nuevo, pero muy interesante. Y me atrevo a hacer algunas preguntas también. Mientras leía el trabajo no podía dejar de pensar todo el tiempo en esa cita de Marx que dice esta idea de que cuando él discute de dónde viene la ganancia capitalista, dice, bueno, hay que dejar la esfera ruidosa del mercado y tratar de seguir a los propietarios del dinero y de la fuerza del trabajo al lugar oculto de la producción. Y me parece que su trabajo hace perfectamente eso, digamos, ¿no? Trata de desmitificar por ahí una idea que existe sobre el agro en Argentina y que lo han construido, ¿no? Con forma de relato para autolegitimarse muchos de estos sectores económicos concentrados, sobre la idea de que dentro de la ganancia extraordinaria que tiene el agro, y particularmente el agro pampeano, hay dos factores y solo dos factores, que son los suelos y la innovación tecnológica, ¿no? Y en ese relato se invisibiliza todo esto que ustedes muestran, que son un conjunto de relaciones de explotación de clase y sectores de clase que participan de la estructura del campo, del agro y de esta cadena de valor, pero que son muchas veces invisibilizados o silenciados. Entonces, destacar el trabajo casi artesanal de poder reconstruir todas estas categorías que ustedes mostraron muy bien sobre, digamos, en esta contradicción entre propietarios y no propietarios, que existe toda una gama de actores muy compleja relacionados con la cadena de valor del agro, que no son por ahí necesariamente proletarios, no son necesariamente propietarios, y así todos participan de distinta forma en esta red productiva y que a la vez invisibiliza, esa propia red también invisibiliza al no tener relaciones asalariadas, como ustedes explicaban en algunos casos, se hacen como más difícil esa tarea de rastrear de dónde viene el valor dentro de la cadena. Entonces, en ese sentido, les quería preguntar sobre, ¿no? Bueno, ¿de dónde vienen las ganancias extraordinarias de estos sectores, ¿no? Por un lado, ¿quiénes son los sujetos del valor? Y en otro sentido, que es el otro tema del trabajo muy bien, que es de las transformaciones recientes del agro, que ustedes explican y muestran muy bien los datos del censo, en esta desaparición de los productores y concentración de la tierra, ¿qué rol ocupa aún hoy el ser o no ser propietario de la tierra en estos esquemas de producción y extracción de valor? Y por último, y ya termino y dejo espacio para las otras preguntas, ¿qué rol ocupa la innovación tecnológica en todo esto, ¿no? Que es también otro de esta idea del upgrading, que también implica, ¿no? Tener mayores capacidades tecnológicas y administrativas. Y para finalizar, ahora sí, termino, ustedes dicen en el artículo en un momento que a pesar de ciertos cambios distributivos que realizó el gobierno en la política socioeconómica, sobre todo durante el gobierno de Cristina Kirchner, al final aceleró la concentración de capital, dice, y señalan como una estrategia que tuvo el gobierno, la de cobrar las retenciones, pero no diferenciar entre grandes productores y pequeños productores.
Y en ese sentido, sé que escapa el trabajo, pero les quería pedir si se atreven una valorización sobre el rol que tiene el Estado en el sector del agro, digamos, en términos de políticas agropecuarias, y si en parte no las terceriza o no las delega en este tipo de actores concentrados. Y bueno, si alguien quiere anotarse para preguntar algo, lo pueden hacer levantando la manito y les tomamos la pregunta. Ahí veo a Emi. Bueno, voy a tomar. No, en realidad yo me llamaba la atención una de las primeras cosas que fueron señalando en el trabajo y que se vincula con la última pregunta que hizo Luciano, que tal vez puede exceder este trabajo en particular, pero que me llama la atención y sé que seguramente ustedes también lo han discutido, pero si han reflexionado acerca de cómo se manifiesta esta relación de clase que ustedes observan en relación con el Estado, sobre todo por esta cuestión que señalan de que si bien en determinados momentos hay como una relación entre un tipo de políticas que se promueven desde el Estado y las consecuencias que eso tiene en el sector rural, en otros momentos, tal vez con otra dinámica discursiva, efectivamente esas trayectorias no se modifican sustantivamente. Entonces ahí sí hay alguna reflexión en términos de, bueno, de esta relación de clases y el Estado. Bien, ahí hay otra pregunta. Adelante. Perdón. Sí, estas relaciones, digamos, asimétricas entre diferentes actores son pasibles de ser cuantificadas, digamos, ¿no? O sea, cuando por esta obediencia, por esta obligación que dicen, le venden los granos a la copiadora de Globo con algún descuento, ¿no? Bueno, ¿cuánto es ese descuento? ¿Lo llegaron a estimar? ¿Pudieron hacer una especie de cuantificación sobre los beneficios que extrae directamente la empresa en comparación con lo que está absorbiendo de otros capitales más chicos o chacareros, etcétera? Porque sería, si no lo han hecho en todo caso, la verdad que es una hoja de ruta que a mí me parece interesantísima. Bien, si quieren ir respondiendo esas preguntas y si van surgiendo otras las incorporamos. Bueno. Arranca vos porque yo casi no entendí nada de las preguntas y ahí a mí me las está mandando por Telegram, así que cuando tenga las preguntas. Ok. Bueno, empiezo de atrás para adelante. Un poco como contaba Cristín, cuando uno va analizando y va como tratando de construir los argumentos de un artículo, de una investigación, es cuando te das cuenta de las cosas que no hicimos, ¿no? Siempre, sobre todo la parte numérica, siempre es delicada de preguntar, siempre, y efectivamente no la exploramos, o sea, literalmente. Hay algunos casos donde lo que aparece es, bueno, sí, porcentajes o números, pero muy al voleo, que realmente para mí por lo menos no da la señal de cuánto sería eso, de cuánto en relación, porque sobre todo la mayoría de las entrevistas lo que aparecía es, bueno, en tal condición, como una condición hipotética, ¿no? Supongamos que el precio de mercado del glifosato es 100 y el agro me lo está ofreciendo a 115, yo se lo compro, porque sé que de esa manera me garantizo el acceso al crédito, el acceso a tal cosa, el acceso al vínculo que se sostiene, pero
No, la verdad que no cuantificamos, y fue parte de eso, y sobre todo algunos números internos de la estructura, para de alguna manera terminar de cerrar y de darle forma a la estructura interna de alguna de las explotaciones o de los capitales más medianos o más pequeños del agro, fue parte de lo que faltó y de lo que hubiésemos hecho distinto, como decía Cristín, ¿no? La pregunta hubiese ido para otro lado en la entrevista. Con respecto a lo de la política pública que coincidieron ahí Emilia y Luciano, perdón, y les agradezco al estrés por las preguntas. Creo que ahí hay como una especie del nudo borromeo, ¿no? Efectivamente, la estrategia de captación de renta, diferente en la década de los 90 y con la de los post-2000, no movió el amperímetro a los procesos de concentración y centralización. Eso es como, de alguna manera, cuando se imponen esas leyes de hierro, digamos, uno no quiere ser determinista, intenta, pero eso es como una realidad que emerge muy fuerte, más allá de que efectivamente cuando uno analiza más la política en el sentido de las relaciones entre grupos, entre sectores dominantes y cómo se va cuajando la participación política de ciertas, incluso organizaciones sociales al interior del Estado, y eso puede o no amortiguar de alguna manera la política pública en relación a ciertos sectores sociales. Creo que eso es como, de alguna manera, lo que difiere del momento neoliberal con el momento de la década kirchnerista, digamos, incluso si uno inserta el último periodo del macrismo, ¿no? Como esos sectores dominantes de alguna manera van modificándose. Eso no quiere decir de que efectivamente no existan herramientas que puede tener el Estado para transformar esa captación de renta y de alguna manera, y ahí articulándolo con la pregunta, con algo que surgía de la pregunta de Luciano, que tiene que ver con el control de la tierra, ¿no? Efectivamente, el control de la tierra sigue siendo fundamental porque no solo porque es la base material sobre la cual se construye la producción agraria, sino también porque el rol de estos pequeños rentistas que de alguna manera siguen manteniendo una parte o captando parte de ese plusvalor, también funcionan como agentes que construyen de alguna manera el consenso de ese derrame que opera en el agro, ¿no? Entonces ahí hay como un doble mecanismo en el cual, y en eso somos bastante enfáticos en este texto, pero mucho más en el texto que escribimos al principio, en que, si bien nosotros discutimos el argumento en el que todos ganan, efectivamente, en el marco del capitalismo realmente existente, todos algo tienen que ganar. Entonces, en esa distribución también del plusvalor se juega un poco el sostenimiento del modelo, aún cuando se registran procesos de concentración y centralización tan fuertes como este, ¿no? Efectivamente, hay parte de ese plusvalor que va hacia estos sectores que no están en la producción directa y que quedan como muy subordinados, pero todavía asumiendo poniéndose la camiseta, ¿no? Manteniendo la camiseta de este modelo que aún los está dejando cada vez más afuera, ¿no? Incluso con magnitudes de capital importante, como el caso, no sé, de productores con 1.500 hectáreas de propiedad, ¿no? Y con respecto a qué explica, y con esto termino, a qué explica esta gran productividad o también el plusvalor del agro pampeano en el último tiempo, creo que hay como una combinación en la que efectivamente la innovación tecnológica ha sofisticado de alguna manera los mecanismos de explotación de la mano de obra, no solo la ha hecho más productiva, sino también, y ahí insistimos mucho en los textos de Juan Manuel Villuya, ha transformado la forma en la que se explota esa mano de obra, sobre todo en el sector agrícola. Y por otro lado, y ahí también discutiendo, abonando un poco a la discusión sobre lo extractivo, sobre la desposesión, ha hecho posible niveles de renta minera en el caso del agro pampeano, ¿no? Hay muchísimos estudios del propio INTA, de las propias cámaras incluso que sostienen el modelo, donde demuestran que en los últimos 30 años ha habido un proceso sostenido de extracción de nutrientes que no se reponen. O sea, que no se reponen ni siquiera por la vía artificial. Entonces eso también, de alguna manera, puede ser una forma de explicar un poco todo esta hiperproductividad que tiene el sector. Y de paso ahí a Cristín para no... Bueno, según yo entendía las preguntas, que gracias a mí me las mandó,
con la pregunta de Diego, me apuntaste al corazón porque a mí, o sea, me molesta mucho que no podemos mostrar nada de esto, pero no podemos a base de los datos que tenemos. Así que simplemente la respuesta sería no, pero sería necesario hacerlo y retomar el trabajo para poder hacer exactamente esto. Y ahí tenemos que consolidar a vos porque creo que sos más experta cuando se llega a este tipo de trabajo. Después, había una pregunta sobre el rol de innovación tecnológica, ¿no? Yo creo que si me quedo con los datos que tenemos, se puede mostrar, por ejemplo, que con una parte de sus inversiones, el agro está desarrollando tecnología, tanto biotecnología como también otras cosas como una software, por ejemplo, que se puede usar en el campo. Y es interesante porque siempre dicen, haciendo esto, les hacemos un favor a nuestros clientes. Y les agregamos como una necesidad más. Y lo dicen como si fuera algo meramente positivo, pero yo creo que en el agropampeano se puede ver muy bien que esto, la segunda pregunta que se debería hacer, entonces, ¿qué tan grande tiene que ser un cliente para poder pagar este tipo de tecnología que ustedes ofrecen? Y ahí creo que la innovación de tecnología obviamente tiene que ver con el avance de este proceso de concentración y centralización de capital. Otra vez tengo que decir, lean los textos de Diego, donde se explica bastante esto. Obviamente innovación en el capitalismo siempre es algo competitivo, ¿no? Innovación se hace por la competencia entre capitales, y la competencia tiene que ver con la necesidad de explotar a los trabajadores. Se baja el valor de la fuerza de trabajo, pero también si se pone a ver la cantidad, como por ejemplo una tonelada de soja que produce un productor del agropampeano, qué cantidad de capital muerto en el sentido de tecnología que se tenía que usar, servicios tecnológicos que tenían que comprar del agro y todo esto, o sea, qué cantidad de capital, ¿cómo es en español? No variable, sino... Constante. Bueno, constante está, o sea, yo creo que sí tiene que ver mucho porque obviamente está... no está pensada la tecnología como para hacer el trabajo en el campo más fácil para todos, sino está como apoyando a este proceso de concentración. Después la pregunta sobre el rol del Estado. Yo creo que esto es muy complejo responderlo porque yo ahora podría decir a partir de nuestro trabajo qué haría para seguir este tipo de pregunta. Y yo creo que para teoretizar el Estado se necesita un poco de Polanyi, un poco de Gramsci, un poco de Lenin, porque Emio, estás haciendo el trabajo sobre el Estado y yo creo que ustedes discutieron ya un montón el Estado como Estado de relaciones de clases, donde la hegemonía, como diría Gramsci, obviamente nunca está como hecha de por siempre. Siempre hay como cambiar cosas, como luchar por cambios en las relaciones y en las relaciones de fuerzas, se puede decir, actuales. Pero si se pone a ver como la capacidad de las empresas más grandes del agro de decidir sobre políticas del Estado, yo creo que ahí tienes bastante a Lenin, porque es obviamente un Estado no meramente funcionalista, pero con las relaciones de fuerzas actuales, las decisiones políticas que se toman a favor de las grandes empresas más concentradas del agro, y también esas empresas se están organizando. La empresa que analizamos, por ejemplo, participa en muchas asociaciones como la Asociación de la Cadena de la Soja y otro tipo de asociaciones que se forma y dice también que se forma para crear una hegemonía a lo largo de la cadena y también para poder actuar más hacia el Estado para no quizás dictar, pero sí, para
influir sobre la política del Estado. Pero yo creo que esta parte más gramsciana de cómo se forma la sociedad civil y cómo la sociedad civil influye sobre el Estado y cómo se crea este tipo de hegemonía entre capitales grandes y actores de clases intermedias y más pequeños. Yo creo que eso sería algo donde Tomás y yo ambos tenemos ganas de seguir este paso un poco más para verlo mejor. No sé. Buenísimo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, bueno, si no tenemos más preguntas ni comentarios, agradecemos a Cristín y a Tomás por esta excelente presentación. Y bueno, nos reencontramos 3:30, Emi. No recuerdo el horario del próximo panel. Sí, a las 3:30 para la mesa siguiente, que no recuerdo su nombre. Desarrollo Regional, Potencialidades y Límites, que coordina Federico Reche, y vamos a contar con 2 trabajos. Y luego, a las 5:30 de la tarde, tenemos la segunda conferencia especial. Gracias. A cargo de Sebastián Strugar, que está aquí en la sala también, así que nos reencontramos en un ratito. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.